los elders quisieran que todos estén felices y que realmente conviven la familia. O sea, lo que queda muy claro para la generación mayor es que gozan mucho de la familia y quieren el respeto, el amor, la interacción. Yo creo que lo mismo es en la segunda y tercera generación, que cuando hablan lo que quieren es la felicidad, les gusta estar con los primos, quieren de esas cosas. Entonces, la familia como una fuente de felicidad sale muy claro como uno de los objetivos y una de las riquezas de ser parte de una familia. La segunda cosa es la responsabilidad social. Y una tercera cosa que salió en The Heads of Family era que querían el uso, ¿cómo era, Bobby? Responsable del capital. Lo que yo oí cuando pregunté un poco es un poco de miedo que tienen los mayores. Son dos cosas, y lo tienen también muchos de los jóvenes. Loss of drive, la pérdida de hambre, y segundo, conspicuous consumption, y el mal gasto del capital que se ha nombrado. Yo pregunté, ¿están hablando aquí de austeridad? No es austeridad, pero sí es un uso razonable. Me parece que vale la pena tal vez hablar un poco de eso. De qué quiere decir, qué debe ser el estándar y el uso a través de la generación. Con ese resumen, quisiera pasar la palabra y dejar que amplían o que aumentan. Organizamos más. Este punto de diversidad entre la familia y Harry sigue usando el término de falta de hambre. Yo lo que pienso es que no hay falta de hambre, lo que hay falta de pasión. Entonces yo sí creo que la diversidad es importante porque los hijos tienen que hacer lo que quieren hacer. Es decir, estarlos amarrados a lo que uno ha hecho en su vida o los negocios que uno ha hecho en su vida no es necesario. Siempre se puede contratar gerentes profesionales, siempre puede ver si vende el negocio, puedes transformarte. Porque yo creo que es otra cosa que hemos hablado hoy, como si no quedarse en el mismo negocio o no dar el legado del mismo negocio es malo. Yo no pienso así. Yo creo que hay momentos cuando las familias se van a tener que transformar y muchas de las familias aquí, especialmente nosotros, estamos en negocios hoy que no estuvimos cuando comenzó mi papá. Mi papá comenzó en un negocio de distribución y un negocio de tal. Copa es un accidente que vino por comprar una compañía de seguros. Entonces, yo creo que no hay falta de hambre, sino lo que pasa con algunos miembros de la familia que de verdad que no tienen una pasión para el negocio. Y eso es, entonces, permitir a ellos hacer otra cosa, pero todavía pertenecer a la familia para mí es esencial. Pero eso de amarrar, yo creo que es un error que pueden cometer. Creemos que debemos respetar los intereses y los talentos de nuestros hijos y que obviamente si hay alguno de ellos que no quiere pertenecer a la profesión empresarial, debemos respetarlo y aún así dejarlo que pertenezca a la empresa familiar. Esa fue el consenso de nosotros como esposas de jefes empresariales. Yo creo que hubieron muchos tópicos en el grupo nuestro, tanto de lo que queremos dar a las nuevas generaciones, pero también de lo que queremos recibir de las nuevas generaciones. Principalmente sentimos que nuestra generación, los elders, tienen interés en que haya una transferencia de valores, que los nuevos jóvenes tengan valores que guíen su conducta, que guíen la forma en la que manejan sus empresas y guíen la forma en la que manejen a sus familias.
Los valores son los normales, son los de ética, de valores familiares, valores cívicos, de responsabilidad social. El tema de valores era fundamental, encontramos no solo en lo que queríamos dar, sino en que queríamos que hubiera evidencia y que recibiríamos de las nuevas generaciones. Segundo, creo que me pareció interesante el tema de la educación. Había un gran énfasis en que queríamos asegurar que nuestros hijos tuvieran la educación adecuada para poder manejar los patrimonios que iban a recibir. No se habló específicamente de qué niveles de educación. Obviamente uno normalmente piensa en la educación de administración de empresas, de MBAs, etcétera, aunque últimamente yo he visto en la literatura que se está cuestionando el modelo tradicional de MBA y que se necesita también innovar en ese modelo, flexibilizarlo y hacerlo un poquito más adecuado a los recursos y los valores tecnológicos que no habían, digamos, cuando yo tomé mi MBA. Entonces el tema de la educación es un tema interesante que se da y se espera recibir. Discutimos el tema de los nietos. En el caso de nuestra mesa no hubo consenso. Hubieron algunos que pensaron que sí era responsabilidad de los abuelos el velar porque se le diera recursos y soporte para la educación de los nietos. Hubieron otros que pensaron que no, que esa era responsabilidad de los padres y que no deberíamos nosotros de privarlos de ejercer esa responsabilidad. Se habló también de el marcar la cancha claramente para que tuvieran reglas claras de en qué momento se va a manejar la empresa, cómo se va a manejar, etcétera. Y entre eso también reglas claras de sucesión, porque muchos de nuestras recomendaciones de lo que queríamos dar eran todos estos temas como de carácter y espirituales, pero hubo poco interés en hablar de dar el patrimonio. Hubo quizás más interés en dar la responsabilidad de manejar el patrimonio, pero no se discutió cómo debería de transferirse el patrimonio a las nuevas generaciones. Finalmente, don't let go. Ese era el tema implícito en la mesa nuestra. Finalmente, el tema de la sensibilidad social, creo que hemos visto en las presentaciones a través de estas reuniones que hay problemas de distribución de la riqueza, digamos. Hay problemas de inequidad, donde creo que el 1% tenía el 23% de la riqueza en el mundo. Entonces, que teníamos un gran reto de cómo darle oportunidades a ese, ¿qué sería? 67, 77% de la humanidad para que pudieran ellos también participar de esa riqueza. Finalmente, creo que hay mucho interés en apoyar a las nuevas generaciones y en recibir el respeto de parte de las nuevas generaciones hacia los padres de familia. Quizá me dejo ahí para que continúen los compañeros. Nosotros somos los jóvenes 20-30. Fue interesante porque nosotros tuvimos bastante consenso en los diferentes temas. En la parte de educación, en general pensamos que es importante la autonomía, sin embargo una autonomía bastante guiada y con ciertos boundaries. Sentimos que a una edad de 17, 18 años, cuando uno quiere estudiar, realmente no tenemos la madurez para saber qué es lo que nos conviene y qué es lo que debemos de hacer. Entonces, no que sea un tema donde los padres nos digan exactamente qué estudiar y qué hacer, pero que por lo menos nos guíen, y sentimos que es sano que haya una diversidad entre los hermanos en diferentes profesiones, que haya pues un banquero, un abogado, un doctor, un sacerdote, etcétera. Que esa diversidad en la familia es importante y al final pues crea valor a futuro. En la parte social estamos totalmente alineados que no puede ser unidad y tampoco puede ser autonomía. Estamos en un balance en el medio. Nos sentimos overwhelmed muchas veces por nuestros padres, por los compromisos que tenemos que ir en el día a día, los cumpleaños, los bautizos, las cenas y las expectativas de nuestros padres de cumplir en todos esos eventos que quieren hacer, y el estrés que eso fomenta en los cónyuges. Sin embargo, todos somos muy creyentes en las tradiciones. Entonces sí queremos fomentar las tradiciones, sí queremos mantener las tradiciones, pero siempre buscando ese balance.
En la parte social, el tema de los recursos, el tiempo y la plata es limitado y es mejor enfocarse en una sola cosa. Y en cuanto a la actividad económica, también fue interesante la charla ahí en cuanto si debe ser más autonomía o unidad. Dijimos que puede ser en etapas. En la etapa, digamos, cuando somos jóvenes, 20, 30, 40 años, los primeros 15, 20 años de nuestras carreras profesionales, es más importante la unidad. Somos jóvenes. Hay riesgos que si nosotros hacemos cosas por nuestra cuenta, hay riesgos reputacionales que podemos traer a la familia. Por aventurarnos en ciertas cosas y nos va mal, pues puede traer perjuicio para la familia. ¿Qué más? Las cosas que quisiéramos dar, fomentar los valores familiares y dar pues todo de nosotros para mantener y crecer el legado familiar y el legado de la empresa. Bueno, en nuestro grupo hubo bastante consenso también en algunas cosas, ¿verdad? Y una de las cosas que me sorprendió y que lo menciona don Roberto es que realmente vimos un consenso de que creemos que el impacto social que estamos teniendo con nuestras empresas y con los proyectos, algunos filantrópicos o lo que sea, no es suficiente para ir cerrando esa brecha. La brecha se va haciendo más amplia, ¿verdad? Y fue curioso ver que esta generación realmente tiene esa conciencia social que creemos que el impacto que podemos tener es aún mayor, y es una de las cosas que que nuestra generación quisiera poder aportar y dar a los núcleos familiares y al grupo familiar, ¿verdad? Tiene que ver también un poco que quisiéramos dar esas destrezas de negocio del siglo presente, ¿verdad? Poderlas dar, poder aportar en temas de tecnología, de disrupción, que yo creo que nuestras generaciones a veces hemos vivido más de cerca con esos cambios, y creo que han habido cambios, han habido muchos cambios últimamente que nos han hecho una generación un poco más digamos, abierta a esos cambios, y esas son las cosas que quisiéramos, que dentro de nuestro grupo hubo un consenso que quisiéramos aportar, ¿verdad?, esas destrezas al negocio familiar, y al mismo tiempo recibir, ¿verdad? Se habló mucho de recibir la confianza, la apertura, ¿verdad?, el open-mindedness y de un apoyo verdadero en decisiones de negocio y de la familia, ¿verdad? Se habló también de que pudiéramos dar como generación, facilitar la comunicación entre la familia, entre las diferentes generaciones de la familia, ¿verdad? Y los diferentes actores de la familia, en algunos casos también con los primos, ¿verdad? ¿Qué más? Se habló de lo que decía Harry de los eventos familiares, que tiene mucha importancia, es algo que nuestra generación también quisiera aportar, y quizás es un give and give, ¿verdad?, de ambos lados, de apoyar esos eventos familiares y tener eventos familiares, no solo para promover la unión familiar, sino que también para hablar de negocios, ¿verdad? Y se habló que a la hora de recibir, ¿verdad?, la generación, hubo en varias ocasiones cuando fuimos alrededor de la mesa, varios de la generación de los que estábamos ahí, hablamos de tener más influencia en las decisiones de negocio, ¿verdad? Se habló que en ciertos casos incluso ni siquiera se sabía de ciertas decisiones de negocio que se habían tomado, que se han escuchado en la calle, ¿verdad?, y que no se discuten, y que si uno quisiera llegar a tener influencia en los negocios familiares, por lo menos se debería de platicar y de sentir y de poder sentir esa pertenencia, ¿verdad? Y luego también se habló del tema de la pasión, ¿verdad? El tema de la pasión y de que no todos en la generación pues compartimos la pasión de nuestros padres en ciertos aspectos, y muchas veces salió el tema de las plataformas, ¿verdad?, para los emprendimientos propios,
¿verdad? Que a muchos les encantaría tener dentro de la estructura de negocio familiar una plataforma para poder recibir proyectos de emprendimiento propio, llámese sociales o empresariales, ¿verdad? Para poder, y que existiera un mecanismo para poder proponer nuevos proyectos, innovar, etcétera, etcétera. Muchos de los temas que nosotros discutimos en nuestra mesa de 2030 ya los habló Roberto y Fer, pero bueno, solo para cambiar un poco tal vez la dinámica, nos pareció importante que aparte de que nosotros estamos dispuestos a dar nuestro tiempo y sobre todo los resultados en una empresa, y nos preguntaban, bueno, ¿y ustedes qué quieren recibir? También recibimos, por ejemplo, el comentario, queremos compensación, porque por otro lado podemos como costo de oportunidad poner nuestra empresa y tal vez a nosotros nos vaya bien por un lado o estar en un trabajo en los Estados Unidos, entonces ¿cómo me puede apoyar la familia estando trabajando con ellos? Por otro lado, y esto es más un tema más en la superficie, que eventos como este son muy importantes y es parte del legado, porque tiene mucho valor yo aquí conocer a Fer y amarlo y decirle vos, Fer, venite a Guatemala, vamos a la Antigua y más adelante si hay algún problema o alguna oportunidad de negocios, poder llamarlo o a Roberto, tiene un valor extremadamente importante. Entonces que esa amistad que don Carlos haya hecho con todos ustedes, que se pase a las siguientes generaciones, para que nosotros también tengamos esa amistad y tengamos las oportunidades en Centroamérica. Una de las cosas que salió bien claro es en la parte social la importancia de dejar tiempo para que cada miembro de tu generación haga su propio network. Si se vuelve todo dentro de la familia, se pierde la oportunidad. Entonces, de escuela, de otras actividades, un hambre para ese balance de los dos. No sé si hay un grupo, si voy a regresar aquí, vamos a tener chance de hacerlo. No sé, había un grupo de gente que no trabaja en las empresas. ¿Fue el grupo suyo? No. Aquí, ok. ¿Por qué no darle el micrófono a ella? Porque ellos sí tenían unas peticiones que me parecía muy importante. Algunos hijos que no trabajamos dentro de las empresas y otros eran cónyuges que no trabajan dentro de las empresas. Y teníamos como cosas que nosotros podíamos aportar o dar, era nuestro input o opinión en cosas que nos pueden llegar a afectar, nuestra visión para ideas de proyectos nuevos a futuro y nuestro tiempo en proyectos de proyección social o cualquier proyecto en el cual nuestro expertise pueda ser útil. Y para recibir tenemos los valores familiares, educación y guidance en varios tópicos como técnicas de trabajo, ética de trabajo, basic business practices, conciencia social y educación financiera. Información general relevante para nosotros, o sea que haya un cierto nivel de transparencia, que seamos incluidos tal vez en ciertas reuniones familiares de negocios y que se nos dé el espacio o un espacio en el que podamos compartir ideas y experiencias con aquellos que sí están dentro de los negocios. Las esposas de los empresarios dijimos que queríamos dar basados en la crianza de la fe. Queríamos fomentar muchísimo la unión familiar para reflejar en nuestros hijos o en nuestros herederos seguridad, respeto, aceptación y el valor de la humildad. Que ellos tengan valores morales basados en nuestros ejemplos, que tengan conciencia social, que no se olviden de sus raíces y de su identidad, que tengan respeto de espacio y libertad de pensamiento, que tengan habilidades de comunicación, que tengan amor hacia la región, que tengan habilidades de sensibilidad,
que sean proactivos y que tengan una actitud positiva. Y que quisiéramos recibir, por lo tanto, amor, respeto, cariño, fidelidad, resiliencia, tolerancia. También quisiéramos tener siempre y mantener una buena comunicación, recibir una buena confianza, porque vamos creciendo nosotros, ¿verdad? Que nos tengan comprensión y que veamos a nuestros herederos realizados. Gracias. Gracias. Sí. Voy a añadir uno que oí de las esposas as a tip para los restos. No todos, pero algunos dicen, ¿sabe? Me encantaría tener mi propio dinero. Tener algo y es bien interesante en esto, si me permita Sandy. Sandy tiene acciones de mucho valor, etcétera, pero dice, all of that is funny money. I want to know, I really believe I have what's in the bank. Que me llega un statement cada mes que me dice que lo tengo. Hernán también dijo que nos contó que that's great. So I think Stanley, no solo tus hijos appreciate the dividends, pero creo que las esposas también would like to have a little bit of security, que no lo pusieron en la lista. ¿Sabes? Si puedo resumir algo, y esto todo el mundo aquí es very diplomatic, pero para los heads of family, yo creo que hay dos mensajes que estás recibiendo y que ustedes están de acuerdo, porque ustedes hablaron en su lista de la buena comunicación, de las reglas claras. Yo sentí en los grupos que yo oí que no hay la cantidad de comunicación that they would like to have. Lo que dijo Fernando, que no siempre están informados de cosas que realmente sienten que le van a afectar. Y eso especialmente para los cónyuges, the outlaws of the family, or the in-laws, a veces se sienten no tomados en cuenta, no informados. Y lo interesante es que lo que yo oí es, lo voy a poner en inglés, que están enormemente orgullosos de ser miembros de la familia. Realmente quieren promover los valores, ellos quieren lo mismo para la segunda generación. Sienten que tienen ideas y opiniones que podrían aportar, pero en muchas familias no hay mecanismos para realmente recibir o ampliar eso. Entonces, una sugerencia que yo tiraría, no sé, y creo que estoy reflejando correctamente el sentido de muchos de los cónyuges, es que seamos un poco más formal. Y dentro de la familia sí hay un sentido que las reglas no son tan claras. Estos activos incluyen no solo lo económico, sino lo social, las contribuciones y una reputación de nuestra familia. Son activos enormemente valiosos. Queremos que los cuide, manage them well, o sea, queremos entregar estos activos a ustedes y que ustedes realmente lo manejan en una forma responsable, lo multiplican. Lo hacen. Entonces, sí hay un enorme sentido de los heads of family que quieren que tu generación, la segunda y la tercera, realmente toman eso y lo hagan en una forma de responsabilidad. Había un dicho, creo, en una de las presentaciones ayer que me gusta mucho. Lo que tengo yo, la reputación, los activos, eso no es mío. Es una herencia de la familia que quiero pasar a los nietos y las otras generaciones. Ese sentido de lo que en inglés llamamos stewardship. We are not the owners
de todo. We're the stewards en esta generación. Y yo creo que ese tal vez es la preocupación grande. Tenemos unos pocos minutos. Anyone want to add anything more? Stanley, estoy seguro que vos sí. Parte de lo que tú dijiste es algo que yo iba apuntando durante los 2 días y parte yo diré que dijimos en un momento dado por quién te sientes responsable. Yo francamente me siento responsable por mis hijos y mi sobrino, es decir, por la siguiente generación. Yo no me siento responsable por mis nietos. Me siento responsable de ser consejero si quieren mis hijos o mis sobrinos, pero no siento que eso es mi responsabilidad. Porque yo creo que si tú comienzas a meterte en eso, hay confusión de quién está mandando. Igual que yo creo que mi papá y mi suegro y mi suegra eran consejeros, pero yo creo que la responsabilidad de cómo educamos a nuestros hijos y cómo le dimos el ejemplo es la responsabilidad nuestra. Entonces yo creo que es un punto que no hemos tocado. Eso va muy ligado con lo que yo llamo la otra familia. Es decir, los yernos, las nueras tienen otra familia. También eso se tiene que respetar. En lo que es participación o no participación, yo creo que eso hay que dejarlo a cada uno. Tú sabes, digo, como hemos dicho, there are outlaws, in-laws, and some have a diplomatic passport once in a while. Entonces, pero yo creo que eso lo hay que jugarlo. Pero también yo creo que cuando viene eso, uno tiene que ser muy franco. Ten cuidado de la responsabilidad que quieres. Porque a veces por no ser miembro de la familia y meterte, estás asumiendo responsabilidad y si mañana algo no funciona, puede ser tú, ¿sabes? La persona a quien todo el mundo le está quizás achacando el problema. De último, yo diré que quisiera decir un par de cosas más. En lo que es conspicuous consumption o el consumo, yo siempre le digo a la gente, y cada uno de nosotros podemos poner, pero cuando comencé de joven yo siempre decía, por cada lujo que me daba de $1, me iba a costar 2 porque iba a regalar $1. Eso no es una solución, pero es un freno si uno comienza a ponerlo en su cabeza. Y decir, ok, yo creo que Carlos y yo quizás andamos 1 a 5, 1 a 10, no sé, pero cuando comienza joven, nada más el 1 por 1 es algo de un freno. De otra cosa que aquí hablamos, yo creo que de todo lo que hemos hablado para mí, todo cabe bajo cuál es el propósito. O sea, los valores, el crecimiento económico, la confianza. Digo, si tú comienzas con cuál es el propósito de tu familia, cuál es el propósito que quieres tratar de alcanzar, yo creo que todas estas otras cosas que hemos hablado y que hemos hecho en mucho detalle caben bajo eso. Entonces, digo, yo de verdad recomiendo a todo el mundo que no hágalo una vez, sino visítalo con mucha frecuencia, cuál es el propósito de por qué estamos haciendo todo esto. Con eso, I think I covered everything. Y lo último. Si yo miro para atrás en mi vida, y yo diré que quisiera cambiar algo, hubiera participado en algo social más temprano en mi vida. Yo creo que nosotros venimos de una generación que estábamos creciendo el negocio, estábamos muy presionados por horas de trabajo y todo demás. Y yo personalmente no participé en cosas sociales suficientemente temprano en mi vida. Entonces a todos los jóvenes les recomiendo, busca algo, tenga pasión a algo y participa. Vaya a participar ustedes y con tus hijos. Es una gran cosa participar en algo que les saca de la burbuja que nosotros le tenemos alrededor. Entonces, con eso yo resumí todo lo que tenía aquí apuntado. Y son las 5, ustedes han trabajado muy duro en estos 2 días, se ha discutido muchas cosas. Gracias al panel por su impromptu preparation. Para hacer esto, gracias a los que organizaron el programa. Yo creo que nos debemos de dar un gran aplauso a todos ustedes por su contribución.